cómo todos los consejos que nos vas a dar a partir de ahora podemos utilizarlo e integrarlo independientemente de la cultura, porque seguramente nos escuchan personas pues que están en Latinoamérica, en Europa, en otras partes del mundo. Toda esta información, ¿cómo nos puede servir para todos en general? ¿Cómo deberíamos interpretarlo? Bien, lo primero es cuando tú cambias de ambiente, cambias de país, infórmate y deja tu arrogancia en tu casa. Wow. Es el yo soy mejor que ellos, ¿no? Siempre pensamos, somos muy etnocéntricos, es decir, que creemos que nuestra cultura, nuestra forma de ser es la mejor. Entonces, no sé, yo puedo viajar a Latinoamérica, por ejemplo, y pensar que yo soy mejor que las personas que viven ahí en los distintos países. Y en Latinoamérica pues piensan que cuando vienen a Europa pues a lo mejor pues somos muy individualistas o cualquier cosa que además muchas veces son tópicos, ¿no? Por lo tanto, tú deja los prejuicios en casa, deja esta arrogancia en casa pensando que tú eres mejor que todos los demás y aprende. Y esa es una de las claves de la inteligencia no verbal también, y es observa, pero observa, intenta observar sin prejuicios, sin este filtro que tú llevas de tu casa, ¿no? De lo que te han enseñado, de lo que es correcto y lo que no es correcto, porque quizá allí tienen otros códigos, tienen otras pautas de comportamiento. Eso es fundamental. Y por lo tanto, como nos están escuchando desde todos los países, yo diría que este es el punto número 1. Y luego, cuando ya conoces, has observado, has preguntado, incluso en temas de comportamiento, es bueno hacer preguntas a alguien del lugar. Yo, por ejemplo, viajo mucho por trabajo. Y voy a Colombia, voy a República Dominicana, a Panamá, y cuando estoy allí trabajando, aparte de observar, yo pregunto si tengo alguna duda. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo se hace aquí? ¿Puedes orientarme? ¿Puedes indicarme? ¿Por qué? Pues porque eso me evita muchos errores, incluso malentendidos, problemas, conflictos. Por lo tanto, sé curioso en ese sentido, ¿no? Tenemos que ser curiosos. Luego, hay que pensar que hay cosas que son prácticamente universales, que es el optimismo, el buen humor, la expresión a través de tu lenguaje corporal de esta predisposición a la relación, esta apertura, la buena educación. Claro, buena educación también es un concepto muy relativo. Claro. Pero en general, en todas las culturas, es recibir a alguien pues con afecto, procurar que se sienta bien, que esté cómodo. En definitiva, el ser anfitrión casi en todas las culturas tiene la misma base. Otra cosa es, pues, no sé, las cuestiones más de forma de la vajilla que vamos a poner, ¿no?, en la mesa. Bueno, eso en realidad no tiene tanta importancia, porque lo que tiene importancia es esta parte más no verbal de la persona, el cómo recibe a los demás. Y otra cosa es el aspecto. Oh, hablemos de eso. El aspecto, ¿no? Y al final, vistamos como vistamos, porque cambia según la edad, según el sitio, según muchos factores, pero siempre hay un factor común, y es que la persona que quiere tratar bien a los demás se arregla, es decir, tiene cuidado de su aspecto personal. ¿Por qué? Porque es una forma de decir yo me respeto a mí mismo y respeto a los demás, quiero gustar a los demás. Aquí, hablando de esto, ¿no?, del aspecto y del arreglarse, no estamos hablando tampoco de, mira, ponte, no sé, ¿no? O sea, es simplemente un tema, me imagino yo, ¿no?, que primero de aseo personal básico, ¿no? Claro. Y luego también de presencia acorde a la situación, porque no en todas las situaciones nos vamos a arreglar de la misma manera, ¿cierto? Correcto. Es que esta es una parte de la comunicación no verbal, y aquí también necesitamos esta inteligencia, que es saber arreglarte en función de tu físico, que es el que la naturaleza te ha dado, y por lo tanto hay cosas que no puedes cambiar, para adecuarte a la situación, más formal, menos formal.
según la cultura, según el entorno, según el estado de ánimo. No es lo mismo ir a una boda que a un funeral. Hay muchas situaciones distintas y por lo tanto también necesitamos esta inteligencia para adaptarnos. Aquí alguien te diría, seguro que alguien que nos está escuchando piensa, vaya tontería, pues yo voy vestido siempre igual o voy vestida siempre igual, me ahorro mucho tiempo, dinero y me tienen que aceptar por cómo soy. Ya, pero es que este cómo soy puede ser interpretado por los demás, no por ti, sino por los demás, como que no te importa el evento en el que estás o no te importa la relación. Por lo tanto, una cosa es lo que tú interpretas, otra cosa es lo que interpretan los demás. Y eso forma parte también de esta inteligencia, el saber cómo pueden llegar a pensar los demás sobre ti, qué efectos va a tener esto en la relación y luego tú decides. Igualmente tú decides, pues mira, no me importa el resultado. Pues entonces eso es cosa tuya, eso es tu libertad, tu derecho. ¿Qué crees, qué oportunidades para ti como Teresa Baró te ha brindado el aprender acerca de inteligencia no verbal? Muchísimas y además en el trabajo te diría que muchas, aparte de en la familia y con los amigos, pero sobre todo en el trabajo, porque es en el trabajo cuando necesitamos tener más control, primero sobre las emociones o sobre la expresión de las emociones y luego también porque tenemos unos objetivos que cumplir, o son ventas o son ascensos dentro de la organización, o para los emprendedores y emprendedoras quizás tener una buena marca personal. Y por lo tanto, si tú controlas tu comunicación no verbal, tienes mucho más control sobre todo lo que tú vas a hacer. Si no controlas, entonces, bueno, puedes tener también tus éxitos, está claro, pero no tienes tan seguro el resultado, no puedes planificarlo tampoco siquiera, ¿no? Hoy que hablamos tanto de marca personal, pues la parte no verbal es fundamental y más desde que hay estas redes donde nos mostramos continuamente. Claro, y donde nuestro público objetivo tiene un montón de opciones alrededor y cómo tú te destacas frente al resto de tus competidores, ¿no? Y cómo te haces visible frente a ellos. Correcto. Y aparte de hacerte visible, es qué es lo que transmites, cómo transmites tu estilo, también tus valores y por qué conectas con tu audiencia. Y eso es sobre todo a través de la parte no verbal, porque mira, eso lo podemos ver también en las redes, ¿no? Hay contenidos muy similares. En cuanto a, no sé, en cuanto a inversiones, en cuanto a decoración, cocina o temas de desarrollo personal. O desarrollo personal, los temas pueden ser muy similares, pero en cambio hay seguidores absolutamente fans de esta persona o aquella. ¿Por qué? Pues básicamente no es tanto por lo que dice, sino por cómo es esta persona, por cómo lo dice, por cómo se pone delante de la cámara, por cómo se mueve, cómo sonríe. Y eso igual en público presencial, igual, lo mismo. ¿Qué porcentaje dirías que depende del éxito en tu comunicación? Es decir, ¿es lo que dices o el cómo lo dices? Depende de cada momento. Mira, lo que dices es importante, pero primero te tienen que escuchar y tienes que tener credibilidad. Y por lo tanto, para que te escuchen, primero tienes que causar una buena impresión, porque normalmente primero va la imagen y luego viene la palabra. La gente no lo tiene en cuenta esto, pero primero nos vemos en una reunión, vemos la imagen en la pantalla, en las redes, vemos a alguien que aparece para hablar en público y hasta que empieza con el tema, en la parte importante del tema que es la que domina, pueden pasar incluso minutos. En una reunión, en una negociación, primero, ¿qué se hace? Se hace un intercambio de sonrisas, de un apretón de manos, la gente se sienta en la mesa, se sitúa, se ubica, hablan del tiempo, totalmente frívolo, y luego empiezan a hablar del tema que les ocupa. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El qué o el cómo? El qué es fundamental, pero el cómo es necesario para que entre bien
el qué.